de un abogado que con responsabilidad está llamando a través de los programas y ha ido ante las autoridades judiciales, ha visitado el despacho del fiscal de Santiago a los fines de que desde allí se pueda perseguir a 3 bandidos que han tratado de desfalcar a una financiera que es contigua, opera una agencia de venta de vehículos de motor, está apostada en la autopista Licey-Moca, Estancia Nueva. Y allí la NLA, representada dignamente por un abogado, un jurista de nombre Francisco Emilio Monegro, está pidiendo a estos 3 bandidos que vayan de manera sana a aclarar su situación en la agencia o financiera NLA ubicada en Moca. Es lamentable que este tipo de operaciones esté creciendo en el territorio nacional con personas que financian sus vehículos y luego hacen documentaciones fraudulentas para comercializarlo y dejar abandonadas las deudas, enclavándose en una estafa en perjuicio de hombres y mujeres de negocio limpio y transparente como son los propietarios de esta financiera, de la cual usted va a observar en pantalla, a los fines de que usted pueda entender, cualquier ciudadano que pueda ver estos vehículos o a estas personas, pues dar parte a las autoridades policiales. Tenemos fotos de ellos, cédulas también, matrícula de los vehículos, y ahí está la financiera que ha sido víctima de estafa millonaria, por lo que el programa El Reportero no va a parar de reclamar de que nuestras autoridades busquen una respuesta rápido para que el sector comercial e industrial y empresarial no sea tan perseguido por delincuentes que se constituyen en bandas y asociación de malhechores para estafar a personas que de manera incauta se dejan ir y son víctimas de la mafia organizada que opera en algunos pueblos del país, especialmente en la región del Cibao. Atención a la hermosísima Kilsa Abreu. Esas son las placas y los modelos y los vehículos y las marcas donde estos 3 bandidos se han desaparecido con los vehículos, dejando con la mano en la cabeza a sus propietarios. Mirar el rostro de ese sujeto, cualquiera puede pensar que es un hombre de bien en las calles, pero vaya usted a observar que detrás de él hay un monstruo que depreda los dealers y las financieras. Pues acaba de depredar con más de $1 millón de pesos a la financiera NLA, la cual usted está viendo en pantalla, por lo que vamos a escuchar lo que nos dice su representante legal. Señor director, escuche usted. Una versión real con relación al proceso que ustedes hoy están a espera de una respuesta judicial en torno a lo que está pasando con la empresa Inversiones NLA, víctima de estafa por parte de algunos ciudadanos de este país. Sí, buenos días. Lo que pasa con respecto a la financiera NLA y a estos ciudadanos fue que ese señor, uno de ellos, el señor Luis Gabriel Guzmán, que es esta persona, se presentó a la financiera NLA y adquirió un financiamiento con este vehículo, una CRB blanca, ahí está la descripción, la placa y todo, por un financiamiento de $1 millón de pesos. Inmediatamente, esa es la matrícula del vehículo original aquí en la financiera, inmediatamente se cumplió el primer mes, ya el vehículo no aparece, el GPS no da el lugar que dice que está, la persona no lo reconoce en el sitio, en la dirección que él dio, ni donde estaba la ubicación, no lo conoce, no aparece, no toma llamada, no se sabe su dirección, y ya eso hace prácticamente 1 año de esa persona hizo esa negociación y no aparece. Nosotros simplemente queremos que esa persona pase por la financiera, el que tenga el vehículo que pase por la financiera, los documentos están en la financiera y así regulariza su situación. La financiera fue víctima de una estafa. En ese sentido hemos puesto en manos ya, se está poniendo en manos a la justicia, que diligentemente nos ha prestado todas las atenciones debidas para actuar en consecuencia con esas personas. Otra persona también
que ya también se presentó aquí, pero parece también tiene más proceso con otras personas, porque fue que no aparecía en el sistema de depuración el señor Álvaro Luis Cruzeta. También pasó lo mismo. Y esa publicación es de otra persona que lo publicó dando una recompensa por él, porque también los estafó. Y dice ahí que falsificó documentos, por eso que dice la publicación, que es de otra persona también que pasó lo mismo. Ese fue referente a un carro de esos Hyundai blanco, que no aparece tampoco. Su ubicación daba en Santiago, también igual que el primero, el señor Guzmán, en la ciudad de Santiago, estaba en Santiago también. Tiene más de un año con el financiamiento de vehículos, ni aparece él ni aparece el vehículo en cuestión. Lo que soltamos a esas personas que pasen por la financiera o pasen por la fiscalía, ya en este caso va a ser en Santiago, para que se proceda y se regularice su situación. A la financiera no le interesa simplemente dar un proceso judicial, sino que se resuelva su situación económica, de que le paguen el vehículo o que se lo entreguen para atrás. De lo contrario, su procedimiento sigue y ellos violaron una disposición penal y tiene consecuencias penales. Es decir, que nuestra situación es que se entreguen el vehículo a la persona que tenga el vehículo, que pase por la financiera, que los documentos están allá para que salden ese compromiso económico que tienen con ellos y que no hagan negocio con ese tipo de personas. Exhortando también a otras empresas que vean la situación en que estamos envueltos hoy, que puede ser otra empresa cualquiera, y vean aquí con qué tipo de personas están haciendo negocios. Cuando usted habla de la financiera, ¿qué financiera usted La financiera NLA de Moca, Instancia Nueva Moca. Esa es la financiera que esas personas vinieron, tomaron un crédito y se desaparecieron con el dinero y también con la mercancía, que en este caso fue en dos vehículos, una CRB 2019 y un carro Sonata 2015.